puesto por título a este mensaje, ¿qué tienes en tu mano? ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Qué tienes en tu mano? Vamos a ir a Jueces capítulo 3. Y en Jueces capítulo 3 volvemos a ver la historia que hablamos la semana pasada, cómo el pueblo de Dios volvía al mal camino. Después de que Dios los liberaba, después de que Dios los bendecía, después de que Dios los restauraba, volvían al mal camino. Dice el verso 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. La Biblia dice que el pueblo de Dios, después de haber sido bendecido, volvía a caer en la idolatría, volvía a caer en la rebelión, y Dios los volvía a entregar de castigo con sus enemigos. Esta vez tuvieron que vivir bajo cautividad 18 años. Pero una vez más volvemos a ver el camino, que es el arrepentimiento. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y a Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y bueno, podemos ver que este hombre llega con el presente al rey. El rey se siente halagado, se siente bendecido porque le han traído un buen presente, se lo dejan y se retiran. Pero ya que el hombre se va, regresa y le dice, tengo una palabra particular para ti, tengo una palabra secreta para ti. El rey estaba complacido porque le habían traído un buen regalo, y cuando oye que le tienen una palabra personal, una palabra secreta, el rey corre a todo, dice, todo el mundo fuera, solamente se queda el mensajero conmigo. Y ya que el rey está solo con este hombre saca la daga y se la entierra en el abdomen. Y ahí lo mata. El hombre cae muerto. Este hombre, el que llevaba la daga, se sale, cierra la puerta, la asegura y listo. Cuando los guardias llegan y ven que la puerta está cerrada, dicen, no, el rey debe estar descansando, debe tener sus piernas cubiertas. Así que lo dejan todo el día por ahí. Le da tiempo a este hombre de huir, de esconderse, de salir de los límites del territorio. Y ya más tarde los guardias dicen, qué raro que no ha abierto las puertas. Y entonces vienen y abren la puerta con otra llave y se dan cuenta que el rey está muerto, lo habían apuñalado. Bueno, dice la palabra de Dios, y cuando habían entrado tocó el cuerno del monte de Efraín. Este hombre huye y va al monte de Efraín y toca el cuerno, y los hijos de Israel descienden con él. Él iba delante de ellos y entonces les dice, síganme, porque Jehová ha entregado a nuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Una vez más, la historia se repite. El pueblo peca, Dios los castiga, el pueblo se arrepiente, claman a Dios, Dios les manda un libertador, el libertador los liberta, y tienen 80 años de descanso. El verso que yo quisiera resaltar es el verso que sigue. Es un solo verso y parece ser insignificante, porque como que no queda ahí, o no sé, está raro. Pero en Jueces capítulo 3, verso 31 dice, después de este hombre del puñal, fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Un solo hombre con una aguijada, dice aquí, mató a 600 soldados filisteos. Una buena pregunta que hacernos es, ¿alguna vez has querido hacer una diferencia para Cristo, pero no te has sentido lo suficientemente capaz? ¿Te has sentido una persona más como para lograr marcar una diferencia? Tal vez hayas tenido la sensación persistente de que
bueno, es que lo que pasa es que son tantos los problemas del mundo, de la sociedad. Hoy el mundo está muy loco. Yo solo no podría hacer nada. ¿Quién soy yo? Demasiado pequeño como para marcar una diferencia. Aprendamos entonces quién es Samgar en este versículo corto y entendamos lo que este hombre, este solo hombre insignificante hizo, que fue matar 600 filisteos para traer bendición a su pueblo. Samgar luchó por el pueblo de Dios y su vida tuvo un impacto extraordinario. Dios lo usó para salvar la nación de Israel y de la misma manera Dios nos quiere usar a nosotros en este tiempo para salvar a nuestros niños y con ellos las próximas generaciones. Si algo quiero enfocar la atención de todos ustedes es de que lo que se trata hoy en día es de proteger a nuestra infancia, los niños. Porque si logramos tocar el corazón de los niños y sembrar la palabra de Dios, será una generación que se levanta para liberar a nuestra nación de muchas locuras. Son los niños, ahí está la solución de México, ahí está el futuro de México, en los niños. Por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino, para que cuando crezca no se aparte del camino, para que cuando crezca no lo atraigan con las cosas temporales del mundo. Samgar, ese hombre que mató a 600, es una persona ordinaria, en un lugar ordinario, haciendo un trabajo ordinario. Lo que lo hacía extraordinario no era nada externo en él, no tenía nada brillante en él. Lo que lo hacía extraordinario era lo que estaba dentro de él, era un impulso interno de hacer lo correcto y de obedecer a Dios justo donde él se encontraba. Él había decidido ser diferente y hacer la diferencia en donde él estaba. Y lo mismo es posible para nosotros si obedecemos a Dios en medio de nuestras vidas ordinarias. Siempre entonces será posible generar un impacto extraordinario en nuestro medio ambiente. Ahí empieza todo, en tu Jerusalén. Miremos los antecedentes de este hombre, Samgar. Samgar es un nombre con raíces cananeas, no hebreas. Algunos eruditos creen que Samgar era tanto judío como gentil, es decir, tenía una mezcla. Y dado que Dios había ordenado al pueblo que no se mezclaran con los gentiles debido a las prácticas paganas que abundaban, los antecedentes de Samgar podrían haberlo llevado fácilmente a etiquetarlo como alguien no recomendable, como un candidato improbable para hacer una obra poderosa para Dios. ¿Por qué? Porque él no era un judío, él era una mezcla. No calificaba como un buen judío, como el anterior que leí, que fue y mató al rey para liberar a su nación. Muchos grandes personajes han luchado con sus raíces. Muchos grandes personajes han luchado con su pasado. ¿Quién era Rahab? Rahab en la Biblia podemos ver que era una prostituta cananea, no una heroína bíblica. Pero cuando Rahab, la ramera, mostró misericordia a los demás, es decir, a aquellos espías que venían a revisar Jericó, aunque ella no había recibido mucha misericordia en su propia vida, por su tipo de vida, ella sí había sido misericordiosa con estos hombres y descubrió que Dios la estaba amando ya, que Dios la estaba apartando, que Dios la estaba señalando entre multitudes. Dios acabaría tejiendo la historia de la valentía de la fiel Rahab en el árbol genealógico del mismo Señor Jesucristo. Aunque no era judía, aunque era pagana, aunque era prostituta, Dios la había señalado y Dios la iba a insertar en el árbol genealógico de Jesús. La historia de Rahab la encontramos en el libro de Josué. En su época, Jericó era una ciudad muy fortificada, una ciudad cananea, la más importante del Valle del Jordán. Era una fortaleza que se encontraba directamente en el rumbo, en el camino de los israelitas que acababan de cruzar el río Jordán. Era el primer lugar a poseer. Y antes de entrar en la tierra al oeste del Jordán, Josué envió 2 espías para que inspeccionaran el terreno, para que entraran a Jericó y valoraran sus fortalezas, sus puntos claves y su riqueza.
De una u otra manera, el rey de Jericó se enteró de los dos espías y los mandó buscar. Estaban dentro de la ciudad y ordenó que se los llevaran. Pero Rahab, la ramera, los escondió. Los escondió en su terrado. Y bueno, ella los protegió, los escondió en su tejado e impidió que fueran llevados cautivos al rey. Ella les contó a los dos espías que los habitantes de Jericó tenían miedo, que estaban temerosos de los israelitas porque ellos ya habían oído lo que había pasado 40 años atrás, cómo Dios había acabado con sus enemigos egipcios, cómo habían quedado sepultados en el Mar Rojo. Ellos ya sabían cómo Dios los había traído 40 años por el desierto y cómo iban abriendo camino y iban quitando a los enemigos para llegar a la tierra de promesa. Así que ella aceptó ayudarles a escapar siempre y cuando ella y su familia fueran perdonados en la siguiente batalla que estaba en puerta, que era la conquista de Jericó. Los espías aceptaron la petición de ella, ¿sí? Pero le dieron 3 condiciones. La primera condición es que debían distinguir su casa de las demás casas, y esto era colgando una cuerda escarlata por la ventana para que cuando invadieran los israelitas supieran cuál casa no debían destruir, cuál casa no debían de tocar. El segundo punto era que su familia debía estar dentro de la casa durante la batalla. Ellos no se responsabilizaban de quien fuera encontrado fuera de la cobertura de la casa. Y la tercera petición es que ella no debía delatarlos cuando ellas salieran de Jericó para regresar a dar cuentas a Josué. Así que después de escapar a salvo de la ciudad, los 2 espías regresaron a Josué y le informaron que toda la tierra se derretía de miedo. Los israelitas cruzaron el Jordán hacia Canaán, donde sitiaron una ciudad de Jericó, y usted ya recordará la historia de las vueltas que le dan hasta que los muros caen. Destruyeron por completo la ciudad, acabaron con todos los ciudadanos de esa ciudad, y bueno, solo Rahab y su familia se salvaron. Finalmente, Rahab se casó con Salmón, un israelita de la tribu de Judá. Su hijo fue Boz, el marido de Ruth, y José, el papá o el esposo de María, ¿sí? es descendiente directo de este matrimonio, de donde podríamos encontrar la genealogía hasta llegar a Jesús. Rahab era una joven prostituta cananea y como tal no es una candidata apropiada para ser una heroína de la fe. Jericó era una de las principales sedes de la adoración de ídolos, especialmente dedicada a Astarot, la diosa de la luna, y aquí se encontraba todo lo más vil y lo más degradante de la religión de los cananeos. De hecho, muchos comentaristas bíblicos, queriendo blanquear un poquito los antecedentes de Rahab, eliminar un poquito el estigma de la designación de ramera, ellos dicen que, bueno, no era tanto que fuera una ramera, ellos dicen, bueno, era una anfitriona. Era una anfitriona, una encargada de una taberna, pero no, eso no. Bueno, no obstante, el uso bíblico de la palabra hebrea sanaj, ¿sí? Él es aplicado a ella, y la autoridad de los apóstoles confirma que el uso de la palabra ramera es válido para ella. Rahab no estaba en una circunstancia ideal para llegar a la fe en el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Era una ciudadana de una ciudad malvada que estaba bajo la condena de Dios. Así que Rahab era parte de una cultura corrupta, depravada y pagana. Ella realmente no había recibido la dirección piadosa de Moisés o de Josué. Sin embargo, Rahab tenía una ventaja. Había escuchado toda la historia de los israelitas. Había escuchado que los israelitas eran gente de temer. Oyó historias sobre cómo fue que huyeron de Egipto con mano poderosa, cómo fue que desvalijaron Egipto en una sola noche. Había oído cómo ellas cruzaron el Mar Rojo y lo que Dios hizo a favor de ellos, ahogando a todo el ejército de Faraón, todas las andanzas del desierto y su reciente victoria sobre los amorreos. Así es que aprendió lo suficiente como para llegar a la conclusión correcta y salvadora. El Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos
y abajo en la tierra. Fue ese cambio de corazón, esa fe acompañada de las acciones motivadas por la fe, lo que salvó a Rahab y a su familia. Se dice que Rahab representa un tipo simbólico de la iglesia y de los creyentes gentiles. De hecho, fue la primera conversa gentil que se conoce en la Biblia. Hay muchas formas en las que Rahab representa a la iglesia. En primer lugar, ella era parte de un sistema mundial pagano, una prostituta que por su conversión fue capaz de convertirse en una novia legítima. Del mismo modo, Israel fue el primer pueblo elegido por Dios, pero fue apartado temporalmente para que nosotros los gentiles pudiéramos entrar en el reino de Dios, y ahora la iglesia es considerada la esposa de Cristo. En segundo lugar, Rahab, por haber albergado a los espías, se salvó gracias a su fe en el Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. En el libro de a los Hebreos capítulo 11, verso 31 dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y del mismo modo, nosotros los cristianos nos salvamos por la fe en Jesucristo, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un regalo de Dios. En tercer lugar, la fe requiere y se ejemplifica con la acción. En Santiago capítulo 2, verso 14 se nos dice: hermanos míos, ¿de qué os aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Rahab tuvo que tener fe y tuvo que poner ese cordón escarlata por la ventana. Y los cristianos, nosotros debemos tener fe y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y luego pasar a vivir de una manera que demuestre que nuestra fe es real. En Santiago capítulo 2, verso 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? En cuarto lugar, Rahab fue obediente a la palabra recibida. La única manera en que pudo salvarse fue siguiendo las indicaciones que le dieron los espías israelitas. Amados, el mundo nos dice que hay muchos caminos hacia Dios y hacia la salvación, y que todos son buenos, que todos son válidos, ¿sí? Pero la Biblia nos dice que con respecto a Jesucristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, no hay muchos caminos. Hay un solo camino verdadero, y ese camino se llama Jesucristo. En quinto lugar, la fe de Rahab le permitió apartarse de su cultura, de su pueblo y de su religión, y acercarse al Señor. Romanos capítulo 12, verso 2 nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino más bien nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, el compromiso con una verdadera fe en Dios puede hacer necesario establecer prioridades contrarias a las del mundo. Definitivamente vamos a chocar con la doctrina del mundo, con la cultura del mundo, con la filosofía del mundo, pero se nos exhorta a no conformarnos al mundo, sino a la palabra de Dios. En sexto lugar, cuando venimos a Cristo, nuestro pasado ya no importa. No importa de dónde vienes, sino lo que importa es hacia dónde vas. En 2 Corintios 5, 17 se nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa esto? Que hay un borrón y cuenta nueva para todos los que creemos, aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. A Rahab ya no se le consideraba una prostituta impura, sino una digna por gracia de formar parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y así como ella fue injertada en el linaje de Cristo, nosotros nos convertimos en hijos de Dios y en participantes de su herencia cuando recibimos y confesamos a Jesús públicamente como nuestro Señor y Salvador. Bueno, ya vimos los antecedentes de Samgar. Ahora miremos la ocupación y elección del arma de Samgar. El uso por parte de Samgar de una vara para arrear bueyes
otra palabra para aguijada, para ganado, ¿sí? Para matar a los filisteos implica que pudo haber sido un granjero, era una herramienta de la agricultura y de la ganadería. Así que era un granjero que se enfrentaba, imagine, a un ejército de 600 filisteos bien armados. Una aguijada se usaba típicamente para punzar bueyes, no para pelear la guerra. Y bueno, los filisteos que estaban dominando en ese tiempo esa región, habían retirado todos los metales del pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo no hiciera armas, para que no hiciera lanzas, ni hiciera espadas. Los dejó indefensos. Lo único que tenía él era un palo con pico con el que arreaba el ganado. Así que él usó lo que tenía en mano. Samgar simplemente afiló lo que tenía y se lo ofreció al Señor. Y es maravilloso, amados, que las manos de Dios nunca están limitadas por lo que tenemos en las manos nuestras. ¿Recuerda usted el diálogo de Moisés y el Señor allá en la zarza? Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y aunque nos cueste creerlo, amados, el Señor tiene un plan para cada uno de sus hijos, para cada uno de nosotros. El Señor, que es omnisciente, que es omnipresente y omnipotente, se sirve de nuestra experiencia y de lo que poseamos para llevar a cabo sus planes. Todos conocemos muy bien por medio de las Escrituras la vida de Moisés, el significado de su monte, de su nombre, sacado del agua, sacado o salvado del agua, y de quién era hijo y quién lo educó y cómo intentó defender a sus hermanos hebreos y el desastroso resultado debido a este plan de Moisés, que no era, por cierto, el plan de Dios. A menudo pensamos que nuestros planes son planes del Señor, porque después de todo somos muy listos, muy inteligentes y bueno, hacemos buenos planes, no son malos, pero son buenos a nuestros ojos. Pero los resultados a veces son adversos. ¿Por qué? Porque no eran el plan de Dios. Moisés tuvo que dejar su llamado. Él empezó a matar egipcios para liberar a su pueblo. Tuvo que alejarse de todo lo que hasta ese momento había sido su ministerio. Y sin saberlo, él estaba yendo al encuentro de Dios, a la escuela celestial, pudiéramos decir, a la universidad del tiempo de Dios y no nuestro tiempo. Moisés es un claro testimonio de que los tiempos de Dios son perfectos. Dice la palabra de Dios, bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Y así como lo fue con Moisés, a su debido tiempo, en el tiempo de Dios y no en el nuestro, el plan de Dios para nuestra vida se llevará a cabo, sin importar la escasez de medios que poseamos, con una sola y única condición. Y es que cuando escuchemos su voz, llamándonos a la obra, digamos, heme aquí, Señor, envíame a mí. Si ponemos todo lo que poseemos a disposición del Señor, todo lo que poseemos, aunque sea una vara, Él obrará en nuestras vidas. Así que sirvamos al Señor con lo que tengamos y Él nos bendecirá y nos utilizará. ¿Y qué decir de las armas de David? ¿Quién pudiera decir que ese pequeño joven iba a enfrentar a un acorazado de 3 metros, bien blindado? Las armas de David en el relato bíblico son la honda y las piedras, y así como la espada de Goliat, ni siquiera la de él, que utilizó para decapitarlo después de derribarlo con la honda. David, un joven pastor, no llevaba la armadura pesada de un guerrero que le ofreció el rey Saúl. En cambio, utilizó su honda, un arma simple pero efectiva para lanzar una piedra que golpeó a Goliat en la frente, derribándolo. Tenemos que estar conscientes de que todos tenemos Goliat en nuestra vida que enfrentar. Todos vamos a tener que enfrentar momentos críticos. Todos tendremos que enfrentar ese Goliat. La vida a menudo nos presenta desafíos tan abrumadores como el gigante Goliat.
cargas financieras, relaciones rotas, problemas de salud, un futuro incierto. Y al igual que David, todos enfrentaremos batallas que parecen imposibles de ganar. ¿Quién pudiera pensar que un jovencito iba a enfrentar a un gran guerrero como lo era Goliat? Pero ¿qué pasaría si pudiéramos armarnos con las mismas armas que él llevó a su legendario enfrentamiento? ¿Qué pasaría si realmente nosotros nos hacemos de las mismas armas? La batalla de David contra Goliat es una de las historias más conocidas de la Biblia. Creo que los niños la conocen muy bien. Sin embargo, a menudo pasamos por alto el significado de esas 5 piedras que cargó. Si David estaba seguro de que iba a vencer, ¿por qué trajo 5 piedras? ¿Por qué no nada más cargó con una? ¿Era duda? ¿O realmente son elementos importantes en la vida de todos nosotros para enfrentar nuestros Goliaths en la vida? A través de la historia de David descubrimos que estas piedras simbolizan armas espirituales esenciales que podemos usar en nuestras propias batallas. Y quiero hablar rápidamente de esas 5 piedras que son importantes que todos tengamos para enfrentar los Goliaths que todos vamos a tener que enfrentar. La primera piedra es la piedra de la fe. Diga conmigo, la piedra de la fe. En 1 Samuel 17:46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Oiga las palabras de ese jovencito lleno de fe. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. David no se consideraba un perdedor, no aceptaba eso. Sabía que la batalla no era de él, era del Señor. Su confianza no residía en su habilidad con la onda. Su confianza residía en el poder de Dios. Cuando el rey Saúl dudó de él, David le recordó cómo Dios le había rescatado de leones y osos mientras pastoreaba las ovejas de su padre. David confió en que Dios lo libraría una vez más. Amado, la fe no se trata de ver la salida, sino de confiar en que Dios ya ha creado una salida, aunque aún no la veas. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe entonces se fortalece mediante la oración y la acción. Y cuanto más confiemos en Dios y demos pasos de fe, más veremos su mano obrar a favor nuestro. Rodearnos de gente positiva, rodearnos de influencias piadosas, meditar en la palabra de Dios y recordar las victorias pasadas nos ayudará a desarrollar más nuestra fe, llevarla a un punto de ser una fe inquebrantable. La segunda piedra, diga conmigo, la piedra del coraje. Goliat pudo haber estado vestido de bronce, pero David estaba revestido de la fuerza de Dios. David tenía un coraje. Habían insultado al pueblo de Dios y él estaba muy molesto. A diferencia de los soldados israelitas que se encogieron de miedo, aún el mismo rey Saúl tenía miedo. David vio a Goliat como un enemigo derrotado incluso antes de empezar la batalla. Desde antes de empezar la batalla, David ya estaba viendo a Goliat tendido. Su valentía no provenía de la confianza en sí mismo, sino de saber que Dios estaba con él. En 1 Samuel 17:43 dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, ¿tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú provocaste. David tenía coraje, se sentía ofendido por las palabras del gigante. Amados, cuando el miedo nos domina, pregunta, ¿nos mantenemos firmes en las promesas de Dios? La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar en Dios a pesar del miedo. Sé fuerte y valiente.
No temas ni tengas miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es quien va contigo. No te dejará, no te abandonará. La valentía proviene de saber quién lucha por nosotros, amados. Debemos recordar la trayectoria de Dios. Debemos recordar su fidelidad para con nosotros y debemos recordar lo que Él ha hecho anteriormente. Y así como David se negó a dejarse intimidar, nosotros también debemos acallar las voces del miedo y la duda, declarando la verdad de Dios sobre nuestras vidas. Moisés dice las palabras de Éxodo 14:14 a los hijos de Israel justo antes del cruce del mar. El Señor peleará por ti. No tendrás que hacer nada, les dice. No tengas miedo, quédate quieto y mira la salvación del Señor, lo que Él logrará por ti hoy. Así que estas palabras son importantes porque Moisés representa a Jesucristo. Los hijos de Israel nos representan a usted y a mí, y el cruce del Mar Rojo es una representación muy poderosa de la salvación misma. ¿Es así? Con la salvación, Dios hace el trabajo por nosotros, no. Jesús fue el que fue a la cruz. Pero confiar en Él lo suficiente como para dejarlo hacer su trabajo puede ser la batalla más grande que jamás enfrentemos. Confiar en que Él tiene un plan para tu vida y que Él te va a llevar a la victoria. La tercera piedra, la piedra de la sabiduría y el discernimiento. Primera de Samuel 17:38 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, que nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Vemos un Saúl preocupado por un jovencito llamado David. Vemos a un Saúl que intenta prepararlo con una armadura pesada, pero David se la quitó. David no la aceptó. La pregunta es ¿por qué? En primer lugar, porque sabía que no era lo suyo. David comprendió que la victoria no estaba en las armas de guerra, sino en usar lo que Dios ya le había dado, una honda y piedras. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí, amados, cabe hacernos una pregunta honestamente. ¿Confiamos en la sabiduría de Dios al tomar decisiones o nos conformamos a las normas del mundo? No todo lo que parece bueno es lo mejor que Dios tiene para nosotros. El discernimiento nos ayuda a reconocer lo que se alinea con su voluntad. Dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. La sabiduría también implica paciencia. David había sido ungido rey, pero no se precipitó a su destino. Esperó el tiempo perfecto de Dios. De la misma manera, nosotros debemos aprender a buscar la sabiduría de Dios confiando en que sus planes para nosotros son mayores que los nuestros. La cuarta piedra es la piedra de la confianza total en Dios. En primera de Samuel 17:34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David sabía que la seguridad no provenía de una armadura hecha por el hombre, sino de la protección de Dios. Ya había experimentado la liberación divina y no estaba dispuesto a confiar en nada menos. Confiar plenamente en Dios significa, amados, ceder el control. Debemos reconocer que nuestras fuerzas son limitadas, pero la suya es infinita. La oración, el ayuno, la comunión diaria con Él nos permiten desarrollar confianza en su provisión y guianza. La quinta piedra es la piedra de la finalidad y la victoria. Primera de Samuel 17:50 dice, así venció David al filisteo con honda y piedra.
e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. David no se detuvo tras derribar a Goliat. David terminó la batalla cortándole la cabeza. Amado, la victoria requiere perseverancia y perseverancia. Muchas veces las personas comienzan con una fe firme, pero flaquean cuando los desafíos persisten. Por lo tanto, la historia de David nos recuerda que debemos terminar lo que empezamos. La oración y la perseverancia y la obediencia a Dios siempre nos asegurarán el triunfo duradero sobre nuestras batallas. Somos llamados a avanzar. Tomemos una posición de fe. La historia de David no se trata solo de derrotar a un gigante. Se trata de las armas que portaba: fe, coraje, sabiduría, confianza en Dios y el compromiso de terminar la lucha. Cada uno de nosotros va a enfrentar sus Goliaths, pero cuando confiemos en Dios y usemos las armas espirituales que Él nos ha dado, siempre tendremos la victoria. Recordemos que no nos define la magnitud de nuestros problemas, sino la grandeza de nuestro Dios. Por lo tanto, mantengámonos firmes en la fe, seamos fuertes en la valentía, busquemos la sabiduría, confiemos en el Señor y concluyamos nuestras batallas con su confianza. Por medio de Cristo, amados, somos más que vencedores. Por lo tanto, enfrentemos a nuestros Goliaths con fe y caminemos hacia la victoria. Termino. ¿Anhelas vivir una vida que tenga un impacto extraordinario o te conformas con pasar inadvertido? Recordemos el testimonio de Samgar. Por lo tanto, número 1, ofrécele a Dios tu voluntad. Incluso si tienes pequeños o improbables rasgos de grandeza, si te sientes chiquito, si te sientes que no cuentas, que no vales, que tu antepasado te pega, ¿sí? Aún y eso, ¿sí? Si algo te está gritando, tú no eres alguien, tú no eres capaz, no será posible, tú no serás usado por Dios, no te descalifiques. Recordemos de que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo escogió y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Número 2, usa lo que Dios te ha dado. ¿Qué don, qué talento, qué habilidad podrías afinar si le dedicas tiempo a Dios? Elige creer que Dios puede usar cualquier cosa que le ofrezcas humildemente. Amados, los talentos que Dios nos da se refieren a las habilidades, a los dones y capacidades especiales que cada uno posee y que se pueden usar para servir a Dios y a los demás. Y por último, mantente fiel. Mantente fiel a lo que Dios te creó para hacer. Dios no le pidió a Samgar que fuera nadie más que un granjero. Y tampoco te está pidiendo que seas nadie más que lo que Él diseñó que fueses. No importa quién seas, observa con humilde asombro mientras Dios usa tu vida voluntaria, obediente y ordinaria para lograr cosas extraordinarias en su nombre. Entonces, pregunto, ¿qué tienes en tu mano?